su vida. Esto, que suena muy dramático, es de lo que nos viene a hablar Milena Coco. Os animo a que le preguntéis lo que queráis. Es psicóloga y además se jacta así, en la distancia corta, de que a ella le llega peña que le duelen cosas y las deja como nuevas. O sea, que lo mismo hoy es el día de pasar por chapa y pintura y iros de aquí más felices que perdices, ¿vale? Os animo a que escuchéis su ponencia. Bueno, antes que nada voy a hacer un experimento. Si no uso esto, ¿me oís? No, es para que se pueda grabar. Vale, pues nada, me resigno. Es que lo odio. Bueno, a ver si soy capaz de hablar de dolor y que no nos aburramos, ¿eh? Porque la tienes que ser muy divertido. Digo, jolín, lo voy a hacer complicado, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Bueno, pues yo soy Milena, me dedico a esto desde hace muchísimos años y me dedico a ello desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la práctica clínica. Entonces tengo esas dos visiones y voy a intentar trasladaros algunas de las cosas que yo he aprendido, más que nada para romper un poco un mito que le debemos a nuestro amigo Descartes, ¿vale? Así que voy a ver si soy capaz de transmitiros esta información sin que ocurra de aburrimiento. Bueno. Uy, ¿qué ha pasado? Está pensando. Está bien, pienso, no, me duele, está bien. Venga. Tienes que entretenerles mientras. Bueno, se entretengo, me ha dicho que se entretenga. Venga, pues vamos a hacer una cosa. Mientras lo ponen, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién se atreve a darme una definición de dolor? ¿Hay algún valiente? Mira, la más valiente, aprender. Venga, cuéntanos. ¿Qué es un dolor? Pues cuando... A ver, ¿quién más se atreve a darme una definición? A ver, ¿te atreves a darme una definición de dolor? No definición no, pero no sé, es una... ¿cómo diría? Pues... cuando la terminación nerviosa te manda un mensaje al cerebro de que algo falla. Bueno, es una definición. Una sensación muy desagradable. Una sensación muy desagradable, muy bien. Habéis dicho dos cosas muy interesantes. Pero necesaria. Pero necesaria, súper interesante. Joder, si lo sabéis vosotros, ¿eh? O sea, ¿para qué vengo yo aquí si ya lo sabéis todo? No puede ser. Bueno, a ver si aquí nuestro invento se pone. ¿Alguien más se atreve a decirme algo más sobre el dolor? ¿Alguien se atreve a decirme una definición? Allí, venga, campeón. Una respuesta nerviosa ante una malfunción del cuerpo. Una respuesta nerviosa ante una malfunción. Fijaros las cosas que me vais diciendo. Allí dijo desagradable, algo, siempre le ponéis la idea de malfunción, ¿vale? Está presente en la definición, o sea, estáis siempre partiendo del hecho de que algo va mal, ¿vale? Pues aquí tengo ya llevaros la contra. ¿Vale? Así, porque soy macho, la venga bien. Ahora os explico por qué os voy a llevar. Mientras lo terminan de poner, os diré que la definición que hace los sabios del lugar, ¿no? Porque esto no penséis que os cuesta trabajo a vosotros nada más. A los que nos creemos que somos científicos nos cuesta un montón definir el dolor, porque es muy difícil. Porque todos lo sabemos, todos tenemos aquí que es dolor. Mirad qué rápido nuestra amiga pequeña, la más rápida de todas, ha dicho yo voy a decir lo que es dolor. Pero luego te quedas así y dices, dolor es cuando te duele. Y claro, es un poco complicado eso, luego explicarlo. Bueno, pues los sabios del lugar, que se han puesto a pensar mucho, pues dijeron que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, como decía la señora del jersey rojo. Perdona si llamo señora, yo sé que eres una moza. ¿Vale? Asociada a una lesión ística, como decía el chico guapetón de la esquina. Pero aquí ya viene lo complicado. Aquí ya viene lo complicado. Real o potencial o descrita desde un punto de vista de la misma. Toma ya, ahí queda eso. Esto es lo que dicen los sabios del lugar. ¿Y por qué? Os pregunto yo. Porque no siempre está tan claro eso de que hay una lesión, que hay un daño, que hay algo ahí. No siempre está tan claro. A veces sí,
Y esta definición, realmente, que es la del modelo lineal de Descartes, es muy buena. Es muy buena, esto es lo que decía Descartes, que, jolín, claro, es que estábamos en el siglo XVI y el XVII. Jolín. Pero esto es lo que decía. Cuando siento dolor en el pie, la física me enseña que ese sentimiento se comunica por medio de los nervios repartidos por el pie, los cuales son como unas cuerdas tirantes que van desde los pies hasta el cerebro. Lo del cerebro que nos habíamos dicho antes. Esto es como lo... Hasta ahí estamos todos de acuerdo, en esto nadie discute. Y esto es verdad. Pero no es toda la verdad, y nada más que la verdad. No, solo es verdad, y ya. ¿Por qué? Porque ahora os voy a hacer yo preguntitas, ¿vale? A ver si esto nos cuadra, con esta definición nos cuadra. Este es el modelo tradicional, ¿vale? Y me ha hecho mucha gracia que las compañeras anteriores han elegido a Homer, porque yo soy una loca que todas mis presentaciones las hago con Homer. Pues este es el modelo tradicional, el que nos dice Descartes. ¿Cuándo me duele? Cuando estoy así. Me rompo, me operan, me hacen cosas, me doy golpes, estoy morado, en fin, he hecho un ajito. O por dentro o por fuera, pero lesión, lesión, lesión. Pero hay cosas que no encajan. Hay cosas que esto no me da respuesta. ¿Qué pasa con eso del miembro fantasma? ¿Sabéis lo que es el miembro fantasma, verdad? Me cortan un brazo y me duele el brazo que no tengo. ¿Y ahora qué ha pasado? Aquí hay algo que no está cuadrando bien. Si no tengo brazo, ¿por qué me duele el brazo? Aquí todavía podemos echarle ahí un poco de imaginación y decir, bueno, vale, es que como yo tengo una representación mental en la corteza somatosensorial, pues es que se me ha quedado ahí pegado y por eso me duele. Bueno, vamos a dejar un poco de cancha, vale. Pero ahora vamos a hablar de cosas que no encajan. Hay un estudio muy interesante que hicieron en época de guerra, que se daba cuenta, o sea, esto lo hizo un médico militar cuando le llegaban los heridos de guerra, que se daba cuenta que tenían unos destrozos impresionantes y decían que no les dolía, y estaban todos encantados porque eso significaba que se iban para casa. Y entonces no les dolía ninguno, estaban todos encantados, con unas heridas horribles, pero es que eso era a casa. El significado que ellos daban en su cabeza era a casa. Y ese estudio ya nos puso un poco de pistas de que las situaciones de estrés extremo nos provocan que el dolor deje de ser prioritario. Y ese daño tisular no duele, porque hay otras cosas más importantes. Pensad, por ejemplo, otro ejemplo similar. Soy Ronaldo, ¿vale? Y estáis en la final de la Champions League. Y estáis ahí, dándolo todo. Y se os tuerce el tobillo. Pero es el momento del gol que os da la victoria. ¿Os duele? ¿A que no? ¿A que no os dolería en ese momento? Ya luego sí. Pero ahí en ese momento no. Va a ser que no. Bueno, más cosas. ¿Habéis oído hablar de eso del efecto placebo y el efecto nocebo? Yo siempre que intento contar esto, cuento una historia verídica de mi hija mediana. Cuando fue a hacerse los pendientes, esto como ahora se hacen 250, pues en uno de los 250 era todavía muy joven. Entonces fuimos a la farmacia y ella se moría por hacérselo, pero se moría de miedo también, porque eso duele. Entonces el farmacéutico, que nos conoce de toda la vida, cogió un rotulador para pintar dónde le iba a hacer esto, y cuando la tocó con el rotulador, mi hija hizo ¡ay! ¡Duele mucho! Ese es un efecto placebo y nocebo. O sea, estamos sintiendo cosas que no están pasando solo porque las anticipamos. ¿Vale? ¿Veis cómo todo esto ya empieza a encajar? Otra cosa que no encaja es la hipnosis. Yo sé que la hipnosis, nos podríamos tirar aquí 5 horas hablando de hipnosis, pero no vamos a hablar de ella. Solamente sabemos que hay personas que bajo una sugestión potente de la hipnosis no sienten dolor. Aunque haya una cirugía, aunque haya cosas, ¿vale? Esto ya es complicado, ¿eh? Nos volvemos un poquito... A ver cómo explicamos esto. Pues esto es difícil de explicar. Luego está eso que todos sabemos. Me duele, pero si estoy distraído, me duele un poco menos. Cuando estoy en el cine, cuando estoy con mis amigos, cuando me estoy bebiendo unas cervezas en el bar Chinaski, a mí me duele menos. ¿A que sí? Aunque me siga doliendo, pero me duele menos, porque me distraigo. Y luego están todos los estados de ánimo, todas las emociones, todo lo que está alrededor del dolor, que va a hacer que me duela más o que me duela menos. Entonces ya veis que esto no es tan fácil, que no nos va a servir solo ese modelito
de mayor lesión, más dolor. Es muy complicado, es complicadito. Porque hay una cosa que se llaman expectativas que va a hacer que cambie por completo. Porque el dolor es un fenómeno perceptivo. El dolor se percibe. Todo el mundo dice, es que siento dolor. No se le ocurre decir otra cosa, siento. La palabra es sentir. ¿A que sí? ¿A qué es lo que decís? Porque es así, o sea, tiene que ver con eso. Vamos a volver a nuestro Homer, ¿vale? Imaginemos que Homer tiene dolor de tripita, le duele la tripita, ¿vale? ¿Cómo creéis de gordo que será este dolor según lo que piense, ¿vale? Imaginaos que piensa, no tenía que haber comido tanto. No le da mucha importancia, le duele, le molesta, pero lo más que va a hacer es decir, bueno, pues hago la digestión y se me pasa, ¿no? Ya está. Luego como Homer, y Homer ya sabemos que como Homer dirá, creo que todavía tengo hambre. Se va a la cocina, se pone fino y aquí se acaba lo que se haga. Eso es una acción. También puede ser que sea alguien menos Homer y más habitual y diga, ay, tengo gastritis, estoy fatal, tengo aquí, ay, no sé, se toma un antiácido, empieza a comerse la cabeza, me noto cosas por dentro. Estamos partiendo de que la sensación es la misma, ¿vale? Pero estas son las interpretaciones que se están dando a la misma sensación. Pero también puede pasar que sea de los catastrofistas. Y entonces ya directamente piensan, tengo un tumor cancerígeno maligno y me voy a morir. Os parecerá exagerado, pero si miren la de pacientes que tengo de estos. O sea, que les han hecho una intervención del menisco y les duele y dicen, es que tengo algo malo, yo creo que tengo un cáncer de huesos. Y dicen, madre mía de mi vida. Pues hay, el catastrofismo existe. Y no veis cómo les duele, pero mucho. También puede ser que ya sean de los que son un poquito más loquitos, y si son un poquito más loquitos, pues pueden pensar, pues un extraterrestre se me ha metido dentro, y ya están esperando que alguien salga de su barriga, directamente. Y también puede ser que sean paranoides, y entonces empiezan a pensar que su suegra les quiere envenenar, o las hermanas de Max, o algunos de esos. Las explicaciones que nos damos hacen que cambie por completo lo que percibimos. Se va a percibir como más o menos doloroso en función de las interpretaciones que hagamos de lo que sentimos. ¿Me vais estando de acuerdo conmigo o aquí discute? Vale. Incluso vamos a ir un paso más. Si fuéramos más y estuviéramos en edad todavía de merecer, que no es mi caso, pues seguramente diríamos, mierda, creo que he empezado con la regla, y ahí se quedaría la cosa. No iremos a más, porque además hay variables también como el sexo que influyen en cómo percibimos el dolor. Bueno, pues con todo esto de por medio, ya sabemos que las cosas no solamente se sienten, en el sentido de que se perciben con los sensores del cuerpo, sino que además se interpretan en función de nuestras expectativas. Bueno, pues esto es lo que decía el señor listo delante, porque siempre viene algún listo, ¿no? Tiene que haber un listo que por fin le dé sentido a las cosas. Y dijo, mira, Descartes, va a ser que no, va a ser que esto que tú nos cuentas no lo explica todo. Entonces este listo, que era un neurólogo y además psicólogo, dijo, vale, es que para explicar esto tenemos que darnos cuenta que hay efectivamente unas vías ascendentes excitatorias, que son estas que van en rojo, ¿vale? Se hace nuestra pupa, y hacemos nuestra pupa. Tenemos pupa, vale, pues vamos a mandar la información al cerebro. Ya le hemos mandado la información al cerebro, el cerebro le da una evaluación y hay otras fibras que son descendentes, las inhibitorias, que son las que modulan el dolor, las que van a decir, este dolor se va a ir ahí a lo loco, a lo loco, a lo loco, o, no, espérate, quédate tranquilito que no eres para tanto. O sea, por mucho que sea la lesión, la interpretación es la clave, la que va a hacer que el dolor sea grande o pequeño. O sea que hay buenos y malos de la película, hay cosas que abren la puerta al dolor y hay cosas que cierran la puerta al dolor. Esta teoría se llama la teoría de la puerta por eso, porque es como una puerta, hay cosas que abren la puerta y cosas que cierran la puerta, cosas que hacen que las vías de color rojo se hagan muy grandes y cosas que hacen que las vías de color azul se hagan muy grandes. Nos interesa que las vías de color azul se hagan muy grandes. ¿Vale? ¿Me seguís hasta aquí? ¿Sí? Vale.
Bueno, pues esta teoría, que al principio solo era una teoría como la de la relatividad, una teoría, ahí la dejo, da más sentido a las cosas que estamos viviendo y he visto algunas cosillas. Posteriormente, como hay más listos del lugar, pues se van encontrando pruebas de que eso es así, de que es verdad, de que no es una teoría, de que el cerebro funciona así. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es que hay 3 niveles en la percepción del dolor. O sea, desde que tenemos la lesión real o percibida o imaginaria o lo que sea, ¿vale? Desde que tenemos la nocicepción, a partir de ahora ya no vamos a hablar de la lesión, vamos a hablar de la nocicepción. Vosotros sabéis que pensemos en una mano, ¿vale? En una mano. En la mano nosotros tenemos sensores y podemos sentir frío, calor, porque tenemos sensores de temperatura, podemos sentir si algo es suave o algo es áspero, porque tenemos sensores de este tipo, podemos sentir el movimiento, podemos sentir muchas cosas, pero no hay ningún sensor específico de dolor. Lo que hace que cualquiera de las cosas que nos informan los nociceptores se convierta en dolor es que percibimos que esa sensación que llevamos es peligrosa. Si sentimos calor y el calor es muy grande, nos quemamos, duele. Si sentimos frío y el frío es muy extremo, nos congelamos, duele. O sea, la percepción de peligro es lo que va a traducir la nocicepción en dolor. Vale, pues entonces lo que ocurre con el dolor es exactamente eso. El dolor tiene una parte que es una parte sensorial, o sea, me llega la información. Luego hay una parte afectiva, que es que yo soy capaz de ponerle, o sea, pasa directamente por la parte del cerebro que procesa todas las emociones. Y ahí todo lo que yo soy, si soy Homer, si soy Marx, si soy Lisa o si soy Bart, va a estar presente. Y por último está la parte cognitiva, la evaluativa, que es la que va a decir al final, ¿esto es dolor o no? O sea, que desde la percepción, pasando por la emoción, vamos a llegar a la decisión de esto es dolor o no. Vale, entonces, no sé si se ve bien, se ve fatal, ¿verdad? Lo siento muchísimo que se vea tan mal. Bueno, los mecanismos estos perceptivos, hemos dicho, son los nociceptivos, que lo que hacen es detectar, saber la naturaleza de lo que me está produciendo, ver la evolución, calcular la intensidad, la duración, o sea, evalúan el estímulo. Me aprieta mucho, me aprieta poco, llevo los zapatos son un buen ejemplo. Voy con los zapatos andando, mis tacones estupendos. Ay, parece que voy notando que me va rozando demasiado. Y yo ya voy diciendo, esto tiene mala pinta. Y entonces aquí estoy diciendo, por la intensidad del roce y por el tiempo que llevo andando, intuyo que esto va a doler. ¿Vale? Entonces aquí, en función de mi experiencia, no es la primera vez que me sale una ampolla, pues yo ya tengo unas connotaciones asociadas. O sea, yo ya voy anticipando el dolor de esa ampolla. Entonces ya tengo miedo, me preocupa, me asusto. Me va a doler mucho y no me da tiempo de llegar a casa, hago un montón de elaboración, ¿vale? Y entonces así va a ser mi proceso mental sobre toda esta información y voy a decidir qué hago o qué no hago. Pero tienen que ver todos estos procesos, o sea, para que yo sienta el dolor tienen que ver todos los procesos, ninguno está exento. Vale, entonces, ¿qué cosas abren y cierran la puerta? Esa puerta del dolor, ¿os acordáis? Bueno, pues los factores emocionales, los cognitivos, los sociales y los físicos. Todos ellos. Los emocionales, todos estos que pongo aquí, que seguro que los conocéis a todos porque todos hemos pasado por esto. El miedo hace que tengamos más dolor. Esto abre la puerta al dolor. Si tenéis miedo, os va a doler más. La ira, si estáis enfadados, duele más. La culpa, si os sentís culpables, duele más. La tristeza y la depresión, que son lo peor de lo peor. El enemigo a batir. Porque además esto es círculo vicioso. Estoy triste, como estoy triste me duele, como me duele estoy triste, como estoy triste me duele, y de ahí no salgo. Puedo estar en el círculo aquí hasta el infinito. La vergüenza también, o sea, muchos pacientes con dolor crónico, ¿vale? Aquí estamos hablando de dolor crónico. La gran diferencia entre todas estas cosas es que el dolor agudo se maneja muy bien. Está muy claro, el dolor agudo es el que está muy claro. Me pincho y ya sé que me he pinchado y ya está. Esto es complejo cuando estamos hablando de un dolor que se mantiene en el tiempo. Pues están todas estas cosas, luego están los factores cognitivos, donde ponemos la atención, le hago mucho caso, malo hacerle mucho caso. Tener creencias negativas, lo que decíamos antes, si yo creo
que esto es un tumor, malo, me va a doler más, mucho más. La percepción de control o no. Cuando yo percibo el dolor como algo incontrolable, uff, horrible. Pero cuando digo, pues, mira, lo puedo controlar. Y es el mismo dolor, no estamos hablando de algo diferente, la misma lesión, todo lo mismo. Como antes con los gordos y los flacos, y como lo mismo. Ya, pero no procesas igual. El procesamiento también hace mucho. Y los factores psicosociales, pues todo el mundo sabe que si tienes apoyo familiar te duele menos. ¿O no? A mí me encanta, os voy a contar una cosa que os va a encantar. ¿Vosotros sabéis que los chinos se sacan los dientes sin anestesia? ¿Lo sabéis eso? Sí, en la cultura china hay una creencia que es que los dientes no duelen. O sea, ellos están convencidos que los dientes no duelen. O sea, eso es una cosa que se asume, los dientes no duelen, no duelen. Entonces ellos no usan anestesia para las intervenciones dentales y no les duele. Pero porque culturalmente ellos piensan que eso no duele. Hay otro ejemplo también de estos muy brutales, ¿no? De los que te llaman mucho la atención, que es una tribu de África en las que son los hombres los que padecen los dolores del parto de las mujeres. Entonces está la mujer pariendo y el hombre gritando. Pero están convencidos, o sea, que están aquí, porque les toca, entonces, pero que les duele muchísimo, que están fatal. Estos son extremos, ¿vale? Pero para que veáis que culturalmente se puede hacer unas cosas totalmente delirantes. Ya me diréis lo que les va a doler a los amigos, pero bueno. Esto es real, ¿vale? Esto es real. Bueno. Y luego están los factores físicos. Cuando vemos los factores físicos es cuando ya por fin todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Esto es lo que nosotros sí que conocemos, ¿no? Pues intensidad de la estimulación dolorosa. Cuanto más intenso es la estimulación, más me duele. Esto tiene sentido. La duración, pues cuanto más dura, más me duele. La extensión del daño, la lesión, la gravedad del daño, la lesión, pues evidentemente tener una nefritis pequeñita no es lo mismo de tener una su vida. Esto que suena muy dramático es de lo que nos viene a hablar Milena Coco. Os animo a que le preguntéis lo que queráis. Es psicóloga y además se jacta así, en la distancia corta, de que a ella le llega peña que le duelen cosas y las deja como nuevas. O sea, que lo mismo hoy es el día de pasar por chapa y pintura y los de aquí más felices que perdices. ¿Vale? Os animo a que escuchéis su ponencia. Bueno, antes que nada voy a hacer un experimento. Si no uso esto, ¿me oís? No, es para que se pueda grabar. Vale, pues nada, me resigno. Es que lo odio. Bueno, a ver si soy capaz de hablar de dolor y que no nos aburramos, ¿eh? Porque lo tienes que hacer muy divertido. Digo, jolín, lo voy a hacer complicado, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Bueno, pues yo soy Milena, me dedico a esto desde hace muchísimos años y me dedico a ello desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la práctica clínica. Entonces tengo esas dos visiones y voy a intentar trasladaros algunas de las cosas que yo he aprendido, más que nada para romper un poco un mito que le debemos a nuestro amigo Descartes, ¿vale? Así que voy a ver si soy capaz de transmitiros esta información sin que os curéis de aburrimiento. Bueno. Uy, ¿qué ha pasado? Está pensando. Está bien, pienso, luego me duele, está bien. Venga. Tienes que entretenerles mientras. Bueno, se entretengo, me ha dicho que se entretenga. Venga, pues vamos a hacer una cosa. Mientras lo ponen, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién se atreve a darme una definición de dolor? ¿Hay algún valiente? Mira, la más valiente, aprender. Venga, cuéntame. ¿Qué es un dolor? Pues cuando... A ver, ¿quién más se atreve a darme una definición? A ver, ¿te atreves a darme una definición de dolor? No, no definición no, pero no sé, es una... ¿cómo diría? Pues... cuando la terminación nerviosa te manda un mensaje al cerebro de que algo falla. Bueno, es una definición. Una sensación muy desagradable. Una sensación muy desagradable, muy bien. Habéis dicho dos cosas muy interesantes. Pero necesaria. Pero necesaria, súper interesante. Joder, pues sabéis vosotros, ¿eh?
O sea, es para que vengo yo aquí, si ya lo sabéis todo. Esto no puede ser. Bueno, a ver si aquí nuestro invento se pone. ¿Alguien más se atreve a decirme algo más sobre el dolor? ¿Alguien se atreve a decirme una definición? Allí, venga, campeón. Una respuesta nerviosa ante una malfunción del cuerpo. Una respuesta nerviosa ante una malfunción. Fijaros las cosas que me vais diciendo. Allí dijo desagradable, algo, siempre ponéis la idea de malfunción, ¿vale? Está presente en la definición, o sea, estáis siempre partiendo del hecho de que algo va mal, ¿vale? Pues aquí tengo ya llevaros la costumbre, ¿vale? Así, porque soy macho, la de nadie. Ahora os explico por qué os voy a llevar. Mientras lo terminan de poner, os diré que la definición que hace los sabios del lugar, ¿no? Porque esto no penséis que os cuesta trabajo a vosotros nada más. A los que nos creemos que somos científicos nos cuesta un montón definir el dolor, porque es muy difícil. Porque todos lo sabemos, todos tenemos aquí qué es dolor. Mirad qué rápido nuestra amiga pequeña, la más rápida de todas, ha dicho yo voy a decir lo que es dolor. Pero luego te quedas así y dices, dolor es cuando te duele. Y claro, es un poco complicado eso, luego explicarlo. Bueno, pues los sabios del lugar, que se han puesto a pensar mucho, pues dijeron que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, como decía la señora del jersey rojo. Perdón si llamo señora, sé que eres una moza. ¿Vale? Asociada a una lesión ística, como decía el chico guapetón de la esquina. Pero aquí ya viene lo complicado. Real o potencial o descrita desde un punto de vista de la misma. Toma ya, ahí queda eso. Esto es lo que dicen los sabios del lugar. ¿Y por qué? Os pregunto yo. Porque no siempre está tan claro eso de que hay una lesión, que hay un daño, que hay algo ahí. No siempre está tan claro. A veces sí, y esta definición realmente, que es la del modelo lineal de Descartes, es muy buena. Es muy buena, esto es lo que decía Descartes. Que, jolín, claro, es que estábamos en el siglo XVI y el XVII. Jolín. Pero esto es lo que decía. Cuando siento dolor en el pie, la física me enseña que ese sentimiento se comunica por medio de los nervios repartidos por el pie, los cuales son como unas cuerdas tirantes que van desde los pies hasta el cerebro. Lo del cerebro que nos habíamos dicho antes. Esto es como lo... Hasta ahí estamos todos de acuerdo, en esto nadie discute. Y esto es verdad. Pero no es toda la verdad, y nada más que la verdad. No, solo es verdad, y ya. ¿Por qué? Porque ahora os voy a hacer yo preguntitas, ¿vale? A ver si esto nos cuadra, con esta definición nos cuadra. Este es el modelo tradicional, ¿vale? Y me ha hecho mucha gracia que las compañeras anteriores han elegido a Homer, porque yo soy una loca que todas mis presentaciones las hago con Homer. Pues este es el modelo tradicional, el que nos dice Descartes. ¿Cuándo me duele? Cuando estoy así. Me rompo, me operan, me hacen cosas, me doy golpes, estoy morado, en fin, he hecho un ajito. O por dentro o por fuera, pero lesión, lesión, lesión. Pero hay cosas que no encajan. Hay cosas que esto no me da respuesta. ¿Qué pasa con eso del miembro fantasma? ¿Sabéis lo que es el miembro fantasma, verdad? Me cortan un brazo y me duele el brazo que no tengo. ¿Y ahora qué ha pasado? Aquí hay algo que no está cuadrando bien. Si no tengo brazo, ¿por qué me duele el brazo? Aquí todavía podemos echarle ahí un poco de imaginación y decir, bueno, vale, es que como yo tengo una representación mental en la corteza somatosensorial, pues es que se me ha quedado ahí pegado y por eso me duele. Bueno, vamos a dejar un poco de cancha, vale. Pero ahora vamos a hablar de cosas que no encajan. Hay un estudio muy interesante que hicieron en época de guerra, que se daba cuenta, o sea, esto lo hizo un médico militar cuando le llamaban los heridos de guerra, que se daba cuenta que tenían unos destrozos impresionantes y decían que no les dolía, y estaban todos encantados porque eso significaba que se iban para casa. Y entonces no les dolía ninguno, estaban todos encantados, con unas heridas horribles, pero es que eso era a casa. El significado que ellos daban en su cabeza era a casa. Y ese estudio ya nos puso un poco de pistas de que las situaciones de estrés extremo nos provocan que el dolor deje de ser prioritario. Y ese daño tisular no duele, porque hay otras cosas más importantes. Pensad, por ejemplo, otro ejemplo similar,
Sois Ronaldo, ¿vale? Y estáis en la final de la Champions League. Y estáis ahí, dándolo todo. Y se os tuerce el tobillo. Pero es el momento del gol que os da la victoria. ¿Os duele? ¿A que no? ¿A que no os dolería en ese momento? Ya luego sí. Pero ahí en ese momento no. Va a ser que no. Bueno, más cosas. ¿Habéis oído hablar de eso del efecto placebo y el efecto nocebo? Yo siempre que intento contar esto, cuento una historia verídica de mi hija mediana. Cuando fue a hacerse los pendientes, esto como ahora se hacen 250, pues en uno de los 250 era todavía muy joven. Entonces fuimos a la farmacia y ella se moría por hacérselo, pero se moría de miedo también, porque eso duele. Entonces el farmacéutico, que nos conoce de toda la vida, cogió un rotulador para pintar dónde le iba a hacer y cuando la tocó con el rotulador, mi hija hizo ¡ay! ¡Duele mucho! Eso es un efecto placebo y nocebo. O sea, estamos sintiendo cosas que no están pasando solo porque las anticipamos, ¿vale? ¿Veis cómo todo esto ya empieza a no encajar? Otra cosa que no encaja es la hipnosis. Yo sé que la hipnosis, nos podríamos tirar aquí 5 horas hablando de hipnosis, pero no vamos a hablar de ella. Solamente sabemos que hay personas que bajo una sugestión potente de la hipnosis no sienten dolor. Aunque haya una cirugía o aunque haya cosas, ¿vale? Esto ya es complicado, ¿eh? Nos volvemos un poquito a ver cómo explicamos esto. Esto es difícil de explicar. Luego está eso que todos sabemos. Me duele, pero si estoy distraído, me duele un poco menos. Cuando estoy en el cine, cuando estoy con mis amigos, cuando me estoy bebiendo unas cervezas en el bar Chinaski, a mí me duele menos. ¿A que sí? Aunque me siga doliendo, pero me duele menos, porque me distraigo. Y luego están todos los estados de ánimo, todas las emociones, todo lo que está alrededor del dolor, que va a hacer que me duela más o que me duela menos. Entonces ya veis que esto no es tan fácil, que no nos va a servir solo ese modelito de mayor lesión más dolor. Es muy complicado, es complicadito. Porque hay una cosa que se llaman expectativas que va a hacer que cambie por completo. Porque el dolor es un fenómeno perceptivo. El dolor se percibe. Todo el mundo dice, es que siento dolor. No se le ocurre decir otra cosa, siento. La palabra es sentir. ¿A que sí? ¿A qué es lo que decís? Porque es así, o sea, tiene que ver con eso. Vamos a volver a nuestro Homer, ¿vale? Imaginemos que Homer tiene dolor de tripita, le duele la tripita, ¿vale? ¿Cómo creéis de gordo que será este dolor según lo que piense, ¿vale? Imaginaos que piensa, no tenía que haber comido tanto. No le da mucha importancia, le duele, le molesta, pero lo más que va a hacer es decir, bueno, pues hago la digestión y se me pasa, ¿no? Ya está. Luego como Homer, y Homer ya sabemos que como Homer dirá, creo que todavía tengo hambre. Se va a la cocina, se pone fino y aquí se acaba lo que se haga. Eso es una acción. También puede ser que sea alguien menos Homer y más habitual y diga, ay, tengo gastritis, estoy fatal, tengo aquí, ay, no sé, se toma un antiácido, empieza a comerse la cabeza, me noto cosas por dentro. Estamos partiendo de que la sensación es la misma, ¿vale? Pero estas son las interpretaciones que se están dando a la misma sensación. Pero también puede pasar que sea de los catastrofistas. Y entonces ya directamente piensan, tengo un tumor cancerígeno maligno y me voy a morir. Os parecerá exagerado, pero si miráis la de pacientes que tengo de estos, o sea, que les han hecho una intervención del menisco y les duele y dicen, es que tengo algo malo, yo creo que tengo un cáncer de huesos. Y dicen, madre mía de mi vida. Pues el catastrofismo existe. Y no veis cómo les duele, pero mucho. También puede ser que ya sean de los que son un poquito más loquitos, y si son un poquito más loquitos, pues pueden pensar, pues un extraterrestre se me ha metido dentro, y ya están esperando que alguien salga de su barriga, directamente. Y también puede ser que sean paranoides, y entonces empiezan a pensar que sus suegras les quieren envenenar, o las hermanas de Max, o algunos de esos. Las explicaciones que nos damos hacen que cambie por completo lo que percibimos. Se va a percibir como más o menos doloroso en función de las interpretaciones que hagamos de lo que sentimos. ¿Me vais estando de acuerdo conmigo o aquí discuten?
Vale. Incluso vamos a ir un paso más. Si fuéramos Mars y estuviéramos en edad todavía de merecer, que no es mi caso, pues seguramente diríamos, mierda, que tengo que empezar con la regla, y ahí se quedaría la cosa. No iríamos a más, porque además hay variables también como el sexo que influyen en cómo percibimos el dolor. Bueno, pues con todo esto de por medio, ya sabemos que las cosas no solamente se sienten, en el sentido de que se perciben con los sensores del cuerpo, sino que además se interpretan en función de nuestras expectativas. Bueno, pues